Ok. Pregunta 1. Observa la siguiente imagen y responde la pregunta. ¿Cuál es la frecuencia del sonido emitido por el reloj? ¿Lo desarrollo? Sí, cuéntenos cuál cree que es y por qué. O sea, ¿sí? ¿Por qué es esa la respuesta? Bueno, la respuesta que yo coloqué fue la C, porque para hallar la profesor puso todo negro. Porque para hallar la frecuencia del sonido, primero es la velocidad sobre la distancia. Entonces es 343 metros sobre segundos dividido en 0,7 metros. Ahí están 70 centímetros, pero se pasa a metros para que se realice la fórmula. Exacto, sí. Entonces se divide y da 490 Hz. Sí, casi yo lo hice así. Ok, exacto. Aquí hay algo importante y son las unidades, ¿no? Lo de los centímetros. Eso siempre tenganlo presente. Porque la fórmula en sí es la misma, es la de siempre. Velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia, esa no cambia. O velocidad es igual a la longitud de onda sobre periodo. Es lo mismo, ¿no? Son la misma fórmula. Entonces, sencillamente lo que se hizo fue despejar. Entonces, la velocidad sobre la longitud de onda es igual a la frecuencia y listo. ¿Mm? Listo, muy bien. Vámonos ahora con, espera un momentico acá. No sé por qué me está generando este Creo fallo. que hubo un punto que le quedó mal. Hay un punto que en pleno, al parecer, está la respuesta que no es. Pero bueno, ya lo miramos ahorita. ¿Sí? Sí, Espera un el de momento. la gráfica. Eh, Bueno, ya me avisé, pero bueno. sí, el único que hacía falta era Sebastián. Yo miré. Listo. Aquí una pequeña falla técnica. Listo ya. Bueno, entonces ese es el primer punto. ¿Listo? Si hay alguna duda y eso, lo van comentando. Bueno, vámonos con el segundo punto. A nivel general, si no me falla la memoria, creo que les fue bien, ¿no? Hubieron muy buenos resultados. Vámonos con el segundo punto. La del barco. Listo, Samuel. Samuel, por favor, me va a colaborar con este punto, con la lectura, el desarrollo y cualquier Profe, cosa, no pues, aparece. entre Aparece el mismo. todos, ya un momento, entre Ah, todos lo vamos Sí, a... aparece el mundo. ¿Listo? Listo, Samuel. Si no está demasiado lento. Samuel, ahí ya lo logra visualizar. Listo, profe. Pues ya acá. Sí, sí, señor, sí, señor. Ok. Ah, el punto 2, listo. Entonces, pues lo que yo hice acá, profe, fue que agarré en 1530 y lo dividí en 250 y al final lo que me dio fue 6,2 que hice en cuenta ese punto 6. Pues porque... Pero, 6,12 me dice. Listo. profe, yo hice una regla de 3. profe, ¿puedo decir por qué no? A mí no me dio lo mismo. Profe, yo lo hice diferente. O sea, ¿Ok? yo No lo hice diferente. ¿Cómo lo como hicieron?
Rectángulo. Es No. igual la velocidad por tiempo, entonces pues hice lo del rectángulo. Entonces, lo del triángulo, es lo del triángulo. Entonces, pues la distancia va arriba, la velocidad, ajá. Entonces, pues para sacar el tiempo sería distancia sobre velocidad. Sí. Y ahí, Súper, profe. A 250 sobre 1530 igual a 0.16. Ese sería el tiempo. Profe, yo solo y lo listo. interpreté. Yo lo puse así. Yo lo hice igual. ¿Listo? 3. Yo puse 100.530. Ah, no, si en un segundo recorre 1.530 metros, Exacto. ¿cuántos segundos recorren 200? También, totalmente válido. Eso ¿Por es. qué? ¿Por qué es válido, pilas? Eso solo lo puedo hacer porque la velocidad es constante. Quede claro eso. Solo cuando la velocidad es constante. O sea, eso significa cuando la aceleración sea cero. ¿Listo? En esos casos puede aplicar esa regla de 3. De lo contrario, no. ¿Sí? En un segundo recorre, porque eso es lo que significa la velocidad de 1530 metros sobre segundo. Que en un segundo recorre eso. Por ejemplo, cuando vemos en las carreteras de velocidad máxima, 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Quiere decir que en una hora voy a recorrer 80 kilómetros. Por eso es que se hacen estimaciones, por ejemplo, en Google Maps o en el GPS, de cuánto tiempo, por ejemplo, de Yopala a Bogotá, se me ocurre a mí, de Yopala a Villavicencio. Entonces, el Google Maps le genera las diferentes rutas y le genera un tiempo estimado. ¿Por qué? Porque basado en la ruta que genere, hay una velocidad promedio en la cual pues, los automóviles pueden, o pueden no, sino transitan. ¿Sí? Entonces, con esa velocidad promedio calcula. Pero esa velocidad promedio la mantienen constante. ¿Sí? Y de esa manera pueden calcular el tiempo que puede demorar X o Y viaje. Listo, muy bien. Ahí para hacer la aclaración, esa es la idea, que entre todos socialicemos, ¿sí? Y veamos los diferentes métodos con los cuales se puede desarrollar el ejercicio. Muy bien, vámonos con el punto número 3. Bueno, el punto número 3 lo vimos en clase, lo vimos en taller. Era refracción. ¿Sí o no? De esto no hay duda. Entonces, en este caso era la opción B. B. ¿Sí? La refracción. Recordemos que eso es producto de la temperatura, ¿no? Que si está Entre más más caliente, más si está más rápido, y frío y entre todo más eso. frío, más lento. ¿Sí? Eso es la velocidad y en el sentido en el que se direccionan entra en juego también la temperatura. Entonces era la refracción. Recordemos que la refracción se puede evidenciar en este caso y el otro caso que también es común es cuando nos encontramos con algún obstáculo, ¿sí? Por ejemplo, una onda que sea, no sé, en el mar, ¿sí? Aquí va la onda. Al encontrarse con este obstáculo, la onda va a generarse una mayor curvatura. ¿Listo? A propósito, aprovecho para recordar, ¿qué propiedad se mantiene igual? Tanto antes como después del choque. El transporte de energía, ¿cierto? No, ya les explico por qué. ¿O qué propiedad se mantiene igual? Frecuencia, Perfecto, la frecuencia. ¿Por qué la frecuencia? Acá y acá son las mismas. ¿Por qué? pues considerando que el obstáculo de tal modo no va como a modificar lo que es la frecuencia, sino que solo va a alterar como la transmisión, más Es la frecuencia. porque, la razón es La porque, longitud sigue igual. no necesariamente por eso, ya les voy a explicar, pero realmente es porque la fuente o el foco de ambas ondas es la misma, ¿sí? La fuente de la onda, tanto la que está arriba como la que está abajo, es la misma, proviene de una misma fuente. Y la fuente es la que genera la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de instrumentos, un sonido debe tener una frecuencia diferente que otro. ¿Por qué? Por el instrumento. O por ejemplo, si hablamos de personas, puede tener una diferente frecuencia. ¿Por qué? Porque la fuente del sonido de esa persona es diferente, ¿sí? Entonces cuenta con propiedades diferentes y por ende genera sonidos con frecuencias puntuales, por así decirlo, ¿no? Entonces, la frecuencia se mantiene constante.
¿Listo? Eso para que lo tengan claro. Y haciendo un pequeño recorderis, que al final de cuentas ese también es el objetivo de esto. Vámonos con el punto número 4. Espera, voy a ver si yo puedo mirar acá cómo le fue por ítems. Punto número 2. Oigan, en el punto número 2 fallaron varios. ¿Qué pasaría ahí? Para que tengan presente cómo es que... Le digo la verdad, yo hice la Es, división al revés. 1530 sobre 250. Y es que ahí me la dio verdad, 6,2. al Pero principio lo mira, pensé así, pero mira que es muy pero pues importante luego me di cuenta. las unidades. Por eso yo siempre trato de poner unidades. A veces como que se me olvida, pero yo siempre trato de poner unidades. Si usted cancela acá y acá, al final le da segundos. Y tiene coherencia con lo que estoy hallando el tiempo. Si hubiéramos hecho el contrario, metros sobre segundo, que es la velocidad dividido en metros, vea lo que llego. Se va y se va, y los segundos me quedaron abajo. No tiene coherencia con lo que yo estoy hallando. ¿Sí? Entonces, eso es muy clave. Por eso a mí me gusta mucho utilizar las unidades. ¿Mm? Porque uno se da cuenta. A mí esto que parece una bobada me salvaba mucho en los exámenes de la universidad. Yo decía, bueno, pero espere, ¿por qué me da tanto con tal unidades? Y revisaba y claro. ¿Mm? Entonces, eso me ayudó muchísimo en muchas ocasiones. Entonces, eso sirve para todo. Vamos aquí a revisar el punto número 4. Ese famoso triangulito también es bueno utilizarlo, ¿saben? Me parece que Siempre uno lo debe escribir al principio de una evaluación de física. me parece que es bastante útil. Ese me lo enseñó mi hermana, por ejemplo. Listo, vámonos con este punto. Isabela Salcedo, colabórame con este punto. Pues acá sería la que dice que ambos cilindros mantienen su posición porque con una onda solo pasa energía, no materia. No podemos. Exacto. Entonces estamos hablando que es la opción D, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los cilindros sencillamente van a subir y van a bajar. Cuando llegue la onda ahí, ese cilindro, por ejemplo, va a estar acá. O sea, cuando llegue la onda ahí, el cilindro va a estar acá. Pero la onda pasa, entonces ahora queda abajo y así, sube o baja, ¿sí? Pero ella se mantiene ahí, porque transporta energía, no más, no materia. ¿Mm? Una onda transporta energía. De por sí es uno de los conceptos más compactos y claros. ¿Una onda qué es? Una onda es aquello que transporta energía, no materia. Bueno. En la parte de atrás, Adams, hay algo importante que al inicio me... Profe, a Iván se le acaba de ir el internet. Sí, estaba precisamente buscando acá, no lo miraba. Aquí, cuando hay un obstáculo, por ejemplo, que uno puede mirar en la orilla o en las playas, ¿sí? Eso se coloca con el propósito de absorber la energía, ¿sí? Si acá está la carretera, aquí está la carretera, ¿sí? Entonces el objetivo, aunque esto depende del sitio y qué tan erosionado esté, estos obstáculos que colocan a veces en concreto o en muchas ocasiones son rocas, el objetivo es que la energía cuando llegue a ese punto se absorbe, perdón, ¿sí? Se absorbe la energía con el simple hecho de chocar. Al chocar las olas con las rocas o con las barras de concreto, absorbe energía y eso evita de que la onda llegue con mucha energía acá. ¿Por qué? Porque lo que hace es erosionar, ¿sí? Entonces, también uno de los objetivos es eso, evitar que se erosione y si no se lleva la carretera por la misma energía que lleva. Y como eso es constante, eso es permanente, día y noche, entonces peor aún. Por eso es que también se coloca eso. Sí, profe, yo veía ese. ¿Y qué? ¿Se preguntaba que para qué era o qué? Sí, como en las cosas como que ponen piedras así largas. Exacto. Porque son puntos en los cuales ya, primero lleva mucha energía las olas y segundo porque muy probablemente empezó a erosionar
o en el mejor de los casos, para evitar que empiece a erosionar. ¿Sí? O a veces hasta las mismas casas. Bueno, en fin, cuando las colocan muy cerca pues las colocan cerca al agua y a donde llegan esas olas. Bueno, eso para recalcar. Punto 4, ya está más claro, esto hasta lo vimos, creo que vimos muy parecido este ejercicio en clase. Vámonos con el punto número 5. Profe, ¿cuál fue el punto que quedó mal en Santillana? No sé, ahí vamos mirando, ahí en el desarrollo nos vamos a dar cuenta. Bueno, vámonos con el punto número 5. Por favor, me colabora, vámonos con el... Vámonos con... ¿Quién dijo yo? Andrés, Bueno, vámonos con Andrés. el siguiente gráfico describe cómo cambia la velocidad de un objeto con respecto al tiempo. El movimiento del cuerpo es uniforme en los intervalos de 0 a 10 y de 20. Cuéntenos, ¿por qué? Espera. Porque no cambia ni nada, es constante, o sea, no hay ninguna Exacto. desviación ni nada. La palabra uniforme, ¿m? Es porque es constante, ¿sí o no? El movimiento del cuerpo es uniforme. Entonces, en este caso hablamos de que el movimiento de ese cuerpo va a ser con una velocidad constante. ¿Listo? O sea, cuando la aceleración es igual a 0. ¿Listo? Entonces, efectivamente, observamos que en el intervalo de 0 a 10, la velocidad es constante, o sea, uniforme, el movimiento es uniforme, y de 20 a 30, también el movimiento es uniforme. Siendo así que la opción correcta es la opción A. ¿Listo? En la 5 debe ser la opción A. ¿Qué pasa en los intervalos 2 y 4? ¿Quién me dice? ¿Qué está pasando? Tiene un grado de inclinación, por lo tanto, no es constante. Sí. Tiene un grado de inclinación, por lo tanto tiene aceleración. Desaceleración. Ok, sí, se puede llamar de ambas formas, aceleración negativa o desaceleración. Me faltó colocar ese pedacito. ¿Listo, Andrés? Aceleración, pero negativa. O más comúnmente llamado desaceleración. Entonces, ¿por qué? Porque, metían por favor las cámaras. ¿Por qué? Porque la velocidad está disminuyendo. Un ejemplo claro de esto, ¿cuál puede ser? Y que lo hemos visto bastante en clase. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo? Un ejemplo claro desde el caso 2 y el caso 4, de estos intervalos, ¿cuál puede ser? Ya sabemos que es una desaceleración. Un ejemplo, ¿cuál puede ser? Cuando frena. ¿Un carro? Exacto, cuando se está frenando. ¿Por qué? Porque la velocidad está cambiando, pero esa velocidad está cambiando de forma descendente, ¿sí? Está disminuyendo la velocidad. Listo, muy bien. Y vamos en el punto número 5. Vámonos al punto número 6. Creo que ese era el que quedó. Vamos a ver. Sí. Vámonos con, a ver, Isabela Salazar. Por favor, me activa la cámara. Isabela Salazar nos va a compartir la lectura de este punto. Por favor. ¿Lo leo, profe? Sí, gracias. El siguiente gráfico describe cómo cambia la velocidad de una moto con respecto al tiempo. ¿En qué intervalo la moto recorre mayor distancia? Ok. ¿Qué hay que evaluar ahí entonces? Pues el área. Ok, Pero entonces, yo puse algo y me salió que estaba mal y sigo pensando que es ok, ¿es el este mismo. punto, chicos, entonces? Entonces, ¿cuál sería la opción correcta, Isabel? Yo puse que la opción correcta. Espera, es que no recuerdo cuál es. No importa, mira la gráfica, de una vez lo Eran repasas. dos. A. La A. Entonces, cuando nos hablan de que mayor distancia, aquí hay algo importante aclarar. Listo. Es efectivamente el de mayor ¿qué?
El de mayor área, ¿sí? ¿En qué intervalo la moto recorre mayor distancia? Es decir, ¿en qué intervalo se genera una mayor área? ¿Sí? No, la 2 no puede ser porque mira que la opción 1, en el intervalo 1, tiene mayor área que el intervalo 2. ¿Listo? Entonces, entre mayor área nos encontremos, pues mayor distancia va a tener el objeto, ¿sí? Mayor desplazamiento se va a generar. Profe, es que yo la embarré. Es que era la C y en el examen aparece Entonces, que era la A. Sí, Tal vez sí, por eso Isa se equivocó. Al entonces revés. sí, la sé, profe. sí la ¿Qué sé. está pasando dentro del Entonces me examen? quedó bien. Es la C. O sea, yo puse la C, sí, pero sale que es la A. Por eso, pero tú ¿cuál colocaste? Era la pregunta. La C, la C. Creo que Ah, yo coloqué colocó la la C C. también. Ok. También coloqué la C. Vamos ahí ya son cuestiones de pleno. Vamos ahorita al final, que ojalá no rinda, yo creo que sí, ya vamos en el punto 6. Al final, los que hayan colocado la opción correcta y les apareció que no, me comparten rápido pantalla y hacemos la modificación. ¿Listo? Pero me acuerdan, por favor. Bueno, Ya cada quien sabe quién colocó bien. Los que no, pues no, ¿sí? Los que no, pues aunque mentiras, tendríamos que revisar a todos, porque tuvo que haber colocado la más, Sí. ¿sí? No, mentiras, toca con todos, sí, no, claro, toca con todos. Listo. Entonces nos vamos, bueno, claro, ahí sí ya hay un pequeño error, eso lo corregimos. C, la 1, porque es la que tiene mayor área bajo la curva. Pilas. ¿Por qué? Porque es velocidad versus tiempo, ¿listo? Si fuera espacio versus tiempo, no. Si fuera espacio versus tiempo, el área bajo la curva ya no me representa eso. Ya uno simplemente lo ve directamente en la gráfica, ¿no? En el eje Y y listo, terminó, salió. Listo, muy bien, chicos. Vámonos. Profe, es que yo cuando saqué el trapecio, la altura la multipliqué por 20 y pues ahí la embarré. Claro, aquí tenía que haber colocado esto, ¿no? Sí, Base mayor sería esta de acá. Esta sería base menor y esta sería la altura. Este pedacito, 10. sí. Y ahí tener cuidado cuando se hagan las secciones. Listo, muy bien. Bueno, nos vamos con el punto número 7. Entonces, retomamos acá. Cuéntenos, Hans, a ver cómo sería esta. Pues esa era, creo que era la C, creo que estoy seguro, pues era de menor a mayor. Entonces, bueno, empezamos con D. Ah, no, mentiras. Bueno, era la D, perdón. Bueno, B empezaba con menor, luego seguía la C que era bueno, que alcanzaba en la gráfica una mayor, bueno, tiempo, al igual que mayor velocidad. Luego pasamos a E, que era menor que D, y pues esa era la respuesta, bro. Exacto, muy bien. ¿Qué había que evaluar? La inclinación. Sí, ¿Listo? la pendiente. ¿Sí? La pendiente. Chicos, estas gráficas en serio que son claves y fue lo que vimos, pero veo que pues a la mayoría le fue muy bien. Eso es algo muy bueno. Entonces vemos que efectivamente aquí queda espacio versus tiempo. O sea que la pendiente que me representa, la velocidad, ¿sí o no? Porque la pendiente es lo que hay en Y sobre lo que hay en X. Y esto es la velocidad. Y ya, que es lo que acabo de explicar el compañero. Entonces en la opción B era la que menos inclinación tenía. Por lo tanto, era la que menos velocidad tiene. Luego, ¿cuál le seguía? Había que tener cuidado con la C y la A, ¿no? Ver cuál era la que seguía. Luego estaba esta, luego venía la A y finalmente, pues, la D, ¿sí? Que es la que mayor inclinación tiene. Es decir, la que mayor velocidad tiene. ¿Este punto está claro para todos? Sí, Daniel. Ok. Estoy revisando acá, si me permite ver. De 18 estudiantes, 14 respondieron bien. Los 4 que no respondieron bien, si tienen alguna duda, preguntar. ¿Listo? Porque la idea es que, o sea, también para eso es esto, para que no queden con la duda, ¿sí? Como que no, yo no supe al fin cómo era, ¿sí? Sino que sean resueltas. Ok. O de pronto sabían, pero se confundieron, que fue lo que pasó en el caso de Adams. O sencillamente dijeron, no, yo no sé cuál es la respuesta. Bueno, vámonos con el punto número 8.
Punto número 8, claro, este también lo estuvimos practicando en clase. Bueno, vámonos con, a ver. Doris. Doris, por favor, lee este punto y vamos a revisar. Al pasar del aire al agua, la rapidez de la onda de luz se reduce. Advierte que el rayo refractado está más próximo a la normal que el rayo incidente, agua más denso que el aire. Una persona que se encuentra de pie fuera de una piscina observa que en el fondo de esta hay una moneda. La moneda se encuentra en el punto 1, 2, 3 o 4. Profe, la verdad ese punto me quedó mal. Estaba muy confundida. Buenas, ¿cómo Buenas. estás? ¿Cómo me ha ido? Bien, bien, gracias, buenos días. Y este fue que precisamente el que nosotros estuvimos revisando en clase, ¿cierto? Bueno, algo así, era muy parecido. Pero, profe, Era con un pez, ¿no? Sí, Creo era que era con, al revés. sí, Con un pez, yo me era confundí con un por pez. eso. Solo que iba, creo que de abajo hacia arriba, bueno, no me acuerdo. ¿Qué pasa? Nosotros acá tenemos, el medio es aire, el medio es agua. Por lo tanto, se genera una refracción. Desviación. ¿Sí? O sea, una desviación. ¿Qué pasa? Como hablamos de la onda de luz, la velocidad ¿dónde es mayor? ¿En el aire o en el agua? ¿La qué, bro? En el aire. En el aire, El ¿cierto? aire. La velocidad de la luz. Entonces aquí la velocidad de la luz es mayor que acá. ¿Sí? Lo hago así en el tamaño de la letra para que hagamos una guía. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el ángulo va a ser menor. Significa que acá tenemos un ángulo grande y acá tenemos un ángulo pequeño. ¿Cuál ángulo? El de siempre. El que va respecto al eje Y. Esto. Uno siempre coloca, la verdad yo siempre coloco esto para guiarlo. Así sea evidente, pero pues yo lo hago. Entonces, vemos que aquí hay un ángulo y aquí hay otro. En este caso es el mismo, pero eso es falso. Entonces, el ángulo en este caso debe ser menor, según lo que acabamos de explicar. ¿Sí o no? Entonces, el ángulo, aquí la única opción para que sea menor es que el haz vaya en este sentido. ¿Sí? Entonces, menor ángulo, menor velocidad. Y efectivamente, eso es lo que Espera, pasa. ese cambio no es muy exagerado. No, pues la verdad, porque es que no estamos viendo cuántos grados, ¿sí me entiende? Y aparte de eso, ¿sabe dónde de pronto uno podría preguntarse eso? Si, por ejemplo, tuviéramos otra opción acá. Ahí sí sería un poco confuso y sería ya un poco más complejo, en el sentido que tendría que saber cuál es el ángulo exacto, porque no sabría si es poco o bastante, ¿sí? No sabría cómo... Pero en este caso, como solo tenemos una opción, entonces, de por sí uno ya sabe que debe ser esa. ¿Sí me entendió más o menos? O sea que es la 1. Sí, claro, es la 1. Porque porque el ángulo... Yo pues Y acuérdense de esto. yo había puesto la 3 porque pues, o sea, uno la miraba más arriba, ¿no? O sea, menos profunda. Entonces dije, Tril, esa. ¿Sí? Sí, ¿Sí me yo la entender? verdad, yo siempre me guío de esto. Yo sé que yo no me he encontrado esto en los libros, pero es una guía. ¿Sí? El ¿Qué es ángulo. eso, profe? El ángulo. Si el ángulo es grande, la velocidad es alta también. Si el ángulo es pequeño, la velocidad es pequeña. Y como sabemos que en el agua la velocidad es menor, pues el ángulo también debe ser menor. ¿Cuál ángulo? Vuelvo y repito, respecto al eje Y. ¿Sí? Aquí este ángulo es más grande. Siempre ustedes lo van a medir respecto al eje Y, siempre. Esto se llaman líneas imaginarias, uno las coloca. ¿Dónde las coloca? Aquí, en este punto donde cambia de medio. Por ahí es donde usted debe colocar esa línea imaginaria. ¿Listo, chicos? ¿Está claro? Para que lo tengan presente. Sí, señor. Profe, esto, yo me había desconectado, bueno, se desconectó fue porque el internet de la casa se cayó y mi mamá estaba en plena reunión y todo, y profe, se lo desconecté esa vaina. Ah, ok. Sí, acabé de leer, tranquilo. Tengo una pregunta antes de pasar a la otra. ¿Cuál sería el caso? A ver, imagínense un caso. ¿Cuál sería el caso en el cual la onda, en lugar de hacer esa reflexión hacia abajo, ¿sí? Refracción, perdón, en lugar de hacer esa reflexión hacia abajo, la hiciera en este sentido, pero lo hacemos con otro color. ¿Podría existir eso?
Sí, no, y porque Es pura que está lógica. dentro de la piscina. No, no, Depende no, de la, no, 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 no. no, Bueno, un caso, es un caso. depende de la densidad del agua, ¿no? También. Depende también si el agua de pronto es turbia. Un Bueno, jacuzzi, profe. supongamos que no hay agua entonces. Listo. Aquí está. ¿Listo? Medio 1 y medio 2. No sabemos qué hay. Listo. Y aquí viene la onda. Esta sería la secuencia. Si fueran de igual medio, Si fueran sería del así, mismo. del mismo medio. La pregunta es, ¿será que puede existir un caso de estos? Sí, sí, el de Sí. arriba es más denso. Si el medio uno es más denso. Exacto, muy bien. Significa que acá la densidad es mayor que acá. ¿Sí? Y, Si y de vemos todo. aquí el ángulo, y aquí el ángulo sería aún más grande. Por lo tanto, aquí habría mayor velocidad que acá. ¿Y por qué habría mayor velocidad? Porque la Porque es densidad... más denso. No, porque es menor. Porque la densidad es menor. Por eso, el de Entre arriba es menos más denso, denso. mayor velocidad. Exacto, claro, porque Exacto. la luz puede viajar más fácil. ¿Sí? Por eso va más Porque, rápido en el espacio. perfecto, eso. Por eso es que la velocidad de la luz en su máxima, para así decirlo, expresión es en el vacío. ¿Mm? Porque no hay nada que vaya a ¿Y oponer. el vacío tiene, el vacío tiene una medida específica o solo es vacío? ¿Cómo así? O sea, al igual que El vacío es la que siempre hemos escuchado. o sea, 3 al por igual que 10 a la 8. listo. Después de Exacto, eso. exacto. Ese ya puntual, ya es específica. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sí? O sea, es muchísimo, es demasiado. La velocidad de la luz demasiada. Y la del Mm. sonido también. Profe, tengo una pregunta, pero va a salirme un poquito de fuera. Es que, Ya, bueno, espera, ya le doy el paso. Recordemos que el comportamiento de la onda de la luz respecto a la velocidad es contraria a la del sonido, ¿listo? En el sonido, entre más partículas existan, mejor. ¿Sí ve que es todo lo contrario? ¿Por qué? Porque es que el sonido es una onda mecánica, o sea, es una onda que requiere de un medio. Eso quiero que lo tengan muy claro. Es, son, son dos ondas que se comportan diferentes. ¿Sí? La luz, entre menos partículas exista, mejor, como en el vacío, como lo dijo Gabriel, ¿sí? Pero el sonido, al contrario, entre más partículas exista, va a ser mejor, o sea, va a ir más rápido. Por eso es que el sonido viaja más rápido en el agua que en el aire. ¿Sí? Y en los sólidos. Y en los sólidos aún más. Por eso es que cuando, por ejemplo, hay un video que yo me vi que parecía que una persona colocó, bueno, lo dio en los rieles de un tren, ¿sí? Un experimento. Eso, Que esa vaina se escuchaba a kilómetros. claro, pues imagínense, es algo ¿Cómo? mínimo. Es un experimento, entonces lo que hacía la persona era esto. Se congeló. Ahora, Adams, cuéntenos, ¿cuál pregunta llevas? profe, es fuera del contexto, pero es que mi mente estaba pensando eso. Si quieres, se le digo al final, porque me interrumpo un poquito, entonces, al Listo, final, al hágale, final. hágale, Sí. listo, mejor. Entonces, para no... Ay, por la grabación, sí, tiene toda la razón. Listo. Eh, listo, nos vamos con el punto número 9. Está haciendo bastante calor. ¿Cierto? ¿Para cuándo es ese trabajo? ¿De inglés?
Apruebo. Bueno, Silvia nos va a colaborar con este punto. Se volvió a desconectar ahorita, profe. Creo que se dio cuenta. Sí, ya. Aquí ya. Bueno, la longitud de onda de la luz del rayo láser es menor en el vidrio, material más denso, mayor en el aire, material menos denso, y un valor intermedio en el agua, densidad intermedia. La imagen que mejor representa el comportamiento de la onda, si se pudiera visualizar, sería, yo puse la B porque, bueno, ahí nos dicen que o sea, en el vidrio hay menor longitud de onda, en el aire es mayor la longitud de onda y pues en el agua es como un intermedio entre las dos. Desde ahí podemos ver que el vidrio tiene la longitud de onda más pequeña y la que tiene mayor es el aire. Y el agua está como entre esos dos. Exacto. Y aparte vemos que la amplitud, en sí la amplitud de las ondas se mantiene, ¿no? Aquí. La amplitud. Vemos acá que hay como algo raro. ¿Eh? Y aparte también tenemos que mirar la coherencia del enunciado de lo que me están hablando, ¿no? Que es lo que nos comenta la compañera. ¿Alguien tiene alguna duda de este punto? Aquí era, o sea, ya nos daban hasta esto. Puede existir el caso en el que no nos den esto. Pero bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? El vidrio pues tiene una mayor cantidad de partículas. Luego viene el agua y finalmente el aire. ¿Sí? Entonces, basado en eso podemos ver cómo es el comportamiento de la longitud de la onda. Pregunta, chicos. Y si la pregunta fuera la frecuencia, ¿cómo sería la frecuencia en el aire, en el vidrio y en el Yo agua? iba a decir esto, profe. Yo lo determiné a través de la frecuencia. Esto, Será raro, ¿no? o sea, la frecuencia sería mayor El en vidrio, el o sea, entre vidrio, más intermedia en el agua y menor en el aire. ¿se podría decir? A ver, yo les hago una pregunta. No sé, por favor, me activan las cámaras. ¿La fuente de donde provienen esas ondas es la misma o es diferente? O sea, el origen de esas ondas. Lo mismo. Pues se supone. Bueno, Entonces, Ah, no, porque cambia de frecuencia. O no, no sé. No, cambia de medio. ni idea. no, sí, claro, cambia de medio, cambia de velocidad, eso es cierto. Pero entonces, si la fuente es la misma, ¿sí? O sea, de donde No proviene esa cambia. onda, exacto, la frecuencia no cambia. ¿Qué pasa? Cambia. Vale, cuidado. La velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia, ¿sí o no? A mí me están diciendo que la velocidad cambia dependiendo del medio, ¿sí? Y eso es cierto. Y gracias a que la velocidad cambia, por eso es que la longitud de onda cambia, ¿sí? Entre más, en este caso, ¿qué podemos ver? Entre más grande sea la longitud de la onda, pues mayor velocidad va a tener. Y efectivamente, vean, la longitud de onda es más grande acá que en el agua, ¿sí? Pero el agua es más grande que en el vidrio, ¿sí la ven? Entonces, está la coherencia. Entre mayor velocidad se tenga es porque la densidad es menor, ¿sí? Pero aparte de eso, Creo que eso tocaba hacer en el siguiente punto. pero aparte de eso, la longitud de onda, ¿sí ven que es más grande acá? Claro, porque los pasos que da la onda son más grandes. Por eso es que va a una mayor velocidad. Por eso es que la longitud de onda es más grande en el aire que en el agua. Porque es más rápida la velocidad. Aquí, luego acá y luego acá. ¿Cuál tiene mayor? Los pasos son más grandes en dónde? Efectivamente, vean, la coherencia sí. Los pasos son más grandes acá, de cresta en cresta. Luego le sigue este. Y luego, finalmente, este. Y ve la coherencia de la velocidad y los pasos en los que se está dando. Pero, la frecuencia sí es la misma. ¿Por qué? Porque la fuente es la misma, es una sola onda, ¿sí? Proviene de un punto, de un foco. De ahí proviene esa onda. ¿Eso está claro? Aunque no hay que tenerlo en cuenta, pero pues lo hago como repaso, como para que revisen un poquito más allá. Bueno, David me dice que en la siguiente hay que tener en cuenta eso. Vamos a revisar. Sí, creo que sí. Punto número 10.
Bueno, Sofía, punto número 10, por favor. Ok, entonces, el valor de la velocidad de un rayo de luz tiene una dependencia directamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, de la velocidad para el caso en que el rayo láser pasa del vidrio al agua, se puede decir que, pues a mí esa me quedó mal, dice la B, pero pues, por lo que Sí, explico por qué. sí, por favor. A ver, ¿cómo? Pues entonces nos dicen que la velocidad del un rayo de luz es como directamente proporcional a la longitud que se tiene de la onda. Sí. Entonces, luego cuando nos dicen que cuando el rayo láser pasa por el vidrio, se puede que la velocidad del rayo láser al pasar por el vidrio se puede decir que es que aumenta, por lo que nos dicen acá, que Porque va de depende. una densidad mayor a una menor, ¿cierto? Sí, Exacto. Exacto. En este caso, pues, se pasa del vidrio al agua. ¿Sí? Si nosotros hablamos de que esta sección es vidrio y ahora va a pasar a esta otra sección que es agua, ¿sí? Sabemos que va a ser mayor en el agua que en el vidrio, la velocidad. Y si la velocidad es mayor, significa que ahora lambda también va a ser mayor. Por eso, el paso de vidrio al agua se puede decir que va a aumentar. ¿Sí? Entonces, la velocidad, para el caso en el que el rayo láser pasa del vidrio al agua, se puede decir que aumenta. ¿Sí? Si fuera que pasara de agua a vidrio, disminuye. ¿Sí o no? Si el paso fuera de, por ejemplo, se me ocurre a mí, de aire a una sección metálica, Isabela Salazar, ¿qué crees que pasaría? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, exacto. Y a propósito, si una sección metálica básicamente se absorbería, ni siquiera pasaría, ¿no? Porque el haz de luz como tal no pasaría la sección metálica. Pero sí, ¿cierto? Listo. Vámonos entonces con el punto número 11. Bueno. Bueno, nos vamos con, a ver quién nos va a colaborar. Juan David Pérez nos va a colaborar con este punto. Porfa, lee el enunciado y lo analizamos. A un estudiante se le pide en un examen que coloque el tipo de movimiento de cada uno de los vehículos y él escribe la respuesta a la derecha. Él escribe a la derecha su respuesta así. Vehículo 1, aceleración. Pues, bueno, en fin, el vehículo 1 va, lo que entiendo yo que dice ahí es que en el símbolo de A, el símbolo Sí, mayorista, significa que va acelerando, o sea, más a cero, ¿sí? va acelerando, sí, sí, Acelerando. porque es aceleración mayor que cero, sí. Pues entonces el de abajo sería lo contrario y el de este es que mantiene la velocidad, el último sería mantener la Perfecto. velocidad. Entonces, el profesor observa que el estudiante se equivocó en, pues yo puse que la respuesta era que se había equivocado en el 1 y el 3, porque si está diciendo que aquí dice que que el primero dice que tiene que tener igual rapidez. Y acá pues sí, pues tiene que Y es tener igual incoherente, rapidez. ¿no? Esto con Ajá, esto. sí, no concuerda. Sí. Tendría que ser al revés. El tercero tendría que ser el primero tendría que ser el tercero. Ah, ok, listo. Perfecto. Entonces, efectivamente, en este caso, para el punto número 11, la opción correcta es la opción B, ¿sí? El 1 y el 3 es donde estamos hablando que está como lo no coherente, como lo erróneo.
Listo, ok. Bueno, esto estaba pues, sencillo, ¿no? Vámonos con otro. La misma línea de este tipo de pregunta. Profe, el siguiente no lo entendí. No, este no, el 14. O sea, el siguiente, el siguiente. Listo, ya lo vamos a revisar. Vamos a copiar esto. Listo. Bueno. Juan David, sigamos la línea de este ejercicio. Listo, la siguiente. A un estudiante se le pide, bueno, es el mismo enunciado. El profesor observa que el estudiante se equivocó en: si todos los vehículos se muestran hacia la misma dirección como se muestra, el estudiante debería esperar que después de un tiempo muy largo, yo puse que el vehículo 2 se detenga. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque si dice que está frenando, pues es el que, como dice que está frenando, que va a la aceleración, va hacia atrás, o sea, va presionando. Exacto. Desacelera, ¿no? Desacelera. Entonces la velocidad está disminuyendo, ¿sí o no? Ajá. Listo. Eso es. Esos puntos eran un análisis sencillo, ¿no? ¿La respuesta era la C, profe? Sí, debe ser la C. Solo el vehículo 2 se detiene. Esa es, claro. Listo, vámonos con el siguiente punto. Y por favor me activan las cámaras, no sé por qué las desactivan. Estamos en modo sincrónico. Vámonos con la misma línea. La misma línea Sí, profe, casi todos los últimos puntos fueron con el mismo enunciado, profe. ¿Eran cuántos? Excepto el 15. Creo. Pero no estaban difíciles. Estaban rebotados, pero estaban regaladísimos. Estaban solo para analizar lo que ya les daban y listo, salió. Bueno, vámonos con esto. Nos vamos con Isabel Hernández, nos va a compartir esto. A ver, ¿cuál cree que era tu respuesta? Pero, ¿y por qué? Vamos a revisar por qué. Pues yo puse la C porque, o sea, lo organicé como de tal forma a nivel de la velocidad, sí, o sea, como de cero. Por lo menos nos decían que el vehículo 3 la velocidad era igual a cero. Es una velocidad constante. Después nos decían que, o sea, después íbamos cada vez más lento y después, o sea, menor a cero y después mayor a cero. Ok, o sea, la única que no cambiamos era la del vehículo 2, ¿no? Exacto. Listo, muy bien. Bueno, ese sería para el punto número 13. Esa sería la opción. Espere que no la marqué. No, sí, ya. Vamos a copiar. Nos queda el último punto con este mismo contexto, ¿no? Sí. ¿Puedo hacerlo, profe? Esa, profe, no la entendí muy bien. Sí, Casi hágale. me equivoco. Yo, Karel, sí. Sí. Así está no se en internet. Bueno, el mismo contexto. Un posible gráfico de velocidad versus tiempo para el vehículo 1 sería, bueno, es. Entonces, pues el vehículo 1 es el naranjita, el que dice A mayor a 0. O bueno, sí, es lo mismo, sí. Entonces, pues yo puse B, pues porque cada vez que pasaba más tiempo había más velocidad. ¿Sí? Sí. Entonces, pues yo puse eso, la B, como cada vez iba más rápido, pues cada vez pasaba más tiempo y pues iba acelerando, entonces era mayor la velocidad. ¿Sí? Yo puse eso. Exacto. Si usted ve la opción A, si vemos la opción A,
la velocidad no cambia, la velocidad es constante. Constante. Pasa el tiempo y no cambia la velocidad, vea, sigue siendo la misma. Esa sería ¿para cuál vehículo? Para el vehículo número 3. Tres para la cicla. La opción B, el vehículo número 1, que era la que nos preguntaban. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y la velocidad va aumentando. ¿Sí? Porque como la aceleración es mayor a 0, se me ocurre a mí 2. ¿Sí? Entonces va aumentando de 2 en 2. Entonces por eso es que es totalmente una recta. ¿Sí? La del 3, descartada. ¿Qué significa la 3? No hay Significa velocidad, no hay Que no está arrancó quieto. nada. ¿Sí o no? Que no arrancó, eso. Se quedó quieto. Pasó el tiempo y ahí se quedó en velocidad 0. Y la D, ¿qué El significaría? vehículo El 2, se va porque bajando la velocidad. va disminuyendo la Pero velocidad. porque está así como curvo. Sí, espere. Ahí no necesariamente debe ser la 2. Póngale cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre la opción D y esta que voy a colocar en este instante? Se me ocurre a mí. Igual, velocidad versus tiempo. De una La recta y la diferencia otra es curva. es que en la que yo acabé de colocar, la aceleración es negativa, listo. En ambas son negativas, en ambos casos. Solo que en el caso de la derecha, la aceleración es negativa, pero es constante. ¿Qué Va pasa? acelerando, ¿no? Desacelerando. Desacelera, pero de forma constante. ¿Sí? En cambio, en la opción D, la desaceleración es variable. O sea, ¿qué Pero significa cero eso? frenazo. Que frena un suave, luego un intermedio, luego duro y así. O sea, como que no lo mantiene Bipolar. constante. ¿Sí? O sea, va oscilando, varía el modo en que está frenando. ¿Cómo, David? Nene. ¿Qué es que bipolar? No sabes, Esteban. Bueno, entonces va frenando no de una manera constante, sino lo alterna, ¿sí? Está indeciso. Bueno, ¿por qué? Porque la pendiente en ambas gráficas representa la aceleración. Y como la pendiente cambia, vean, aquí va cambiando. En cambio, en la que yo me inventé, la pendiente es constante. En todos los puntos es la misma inclinación. Eso quiere decir que la aceleración es constante. En la otra, la aceleración va cambiando. Es menor que 0, pero puede ser menos 2, luego menos 3, luego menos 4, luego menos 1 y así. Va cambiando. Por eso es que viene la curva. ¿Listo, chicos? ¿Ese punto? Punto número 14. Vámonos con el punto número 15. Uy, terminamos. Número 15. Profe, perdón. Sí. Que a Luisa tiene mal internet, entonces se le está saliendo, entonces por eso es que sale caro por el internet. Creo que es que A mí me está pasando lo mismo. Creo que es que cualquier cosa, si llegan a tener alguna inquietud o que quisieran revisar, ver el banco, ¿vale? El banco de clases. Y nos vamos con el último punto. A ver. Chocas, profe. Bueno, hágale pues. Sí, participativo, ¿eh? Mejor dicho. Dice, en una ciudad con estaciones climáticas en las que en diferentes épocas del año hay temperaturas promedio diferentes, ¿cuándo será mayor la velocidad del sonido? Entonces, recordamos la gráfica, por favor, de puntos anteriores, en la que aparecía un señor ahí gritando a los perros. Sí. Ahí podemos tomar una referencia. Entonces, pues, sabiendo que cuando el aire está más frío, el sonido va más lento. Cuando va más rápido, es cuando el aire está más caliente. Entonces, podríamos decir que la velocidad va a ser mayor en invierno. Ah, no, en verano, profe. Profe, yo siempre me acuerdo por lo de los costeños. Ah, claro, es un punto de referencia. Por la forma en que hablan, ¿no? Es bastante rápido, a veces uno ni entiende. No se le entiende, profe. Aunque nosotros, bueno, es que vivimos, por ejemplo, acá y somos de Yopal, a veces, por ejemplo, una persona de Bogotá, ellos perciben a veces que hablamos muy rápido, para ellos. ¿En Entonces, serio? Pues a veces, ¿no? Pues depende de la persona, como que usted como que habla muy rápido, para ellos. Imagínense alguien de Bogotá, típicamente, que le dicen rolos, en la costa, pues cada vez es peor, ahí sí. Que busque un diccionario. Entonces, sí, efectivamente es un punto muy bueno de referencia, la verdad. Bueno, entonces vemos que acá la opción correcta es la opción. Perdón, tengo una... Si es la verano, la temperatura también puede influir en lo que es
de luz, a diferencia de como el sonido. ¿En qué? Perdón, otra vez, es que no... ¿Puede afectar o modificar el transporte de luz en el medio, La luz. a diferencia del sonido? Pues es que lo que pasa, ¿sabe cuál es la gran diferencia? Y ahí viene precisamente el punto con el cual podemos responder eso. Y es que la luz, al ser una onda electromagnética, ella puede viajar tanto cuando existen partículas como cuando no lo hay, ¿sí? Ajá. En cambio, el sonido sí, siempre va a depender de las partículas del medio. ¿Sí ve la gran diferencia? Entonces, la onda de luz, ella ve como obstáculo, por así decirlo, su movimiento. Pero ella en sí, por así decirlo, que dependa 100% de las partículas que hay en el medio, no. Entonces, si lo llegase a influir, realmente no es prácticamente nada, ¿sí? Pero sí lo podría afectar. Pues la verdad, respecto a fórmulas y respecto a casos en los cuales yo nunca me he encontrado con un caso en el cual se relacione velocidad de la luz con la de la temperatura. Entonces, yo diría que no. Si lo afecta, si llegase a existir un caso extremo, ¿sí? Suponiendo, ¿no?, que nos inventamos un caso, si lo llegase a afectar, debe ser algo muy mínimo. ¿Por qué? ¿De dónde proviene a propósito, de dónde proviene la luz? ¿De qué fuente? Una de las El fuentes, sol ¿cuál es? solecito. La principal, el sol. Sol. ¿Y el sol a qué temperaturas está? Unas temperaturas Demasiado muy caliente. altas, ¿sí? Entonces, y aparte con lo que yo he visto y lo que he estudiado, yo nunca me he encontrado con un caso de que influye, ¿sí? Entonces, debido a eso, en términos generales, uno diría que no. ¿Saben dónde sí puede influir? En los agujeros negros, donde exista hay tanta, pero tanta fuerza de atracción que Una literal, supernova. Que la luz no sale. que literal se trague la luz, o sea, que la desvíe. Pero eso Y si ya estamos está... hablando de densidad, temperatura y luz, ahí si lo relaciono, ¿qué pasaría? Densidad sí. Temperatura no, como le cuento. O sea, es que la temperatura... densidad y luz. Ah, esa ¿Qué sí, pasaría? es la que hemos hablado. La de que viaja más rápido y más lento. Esa es la que hemos hablado. Ah, ok. Ah, sí, perdón. Acuérdense. Entre más... Ah, perdón. Tranquilo. En un caso extremo, podría ser lo de los agujeros negros, ¿no? O sea, es tanta la fuerza de gravedad, o sea, es algo impresionante, que lo que hace es que si la luz va pasando, se curva, se la traga literal. Entonces, al tragarse esa luz, en términos coloquiales, la luz no va a reflejarse. Y al no reflejarse, por eso es que no la podemos ver en forma, entre comillas. ¿A dónde cae esa luz, profe? Se la absorbe. Es un misterio. Eso no lo sabe, o sea, y si hay teorías, es un misterio, eso no se sabe a dónde va. O toda la materia que se está absorbiendo, que la hace, eso es una cosa. Las fuerzas. Que la ciencia no, o sea, aún no tiene cómo llegar a esa respuesta, ¿sí? O sea, no la hay. Hay un montón de teorías y que viaja de un espacio a otro y que el tiempo, o sea, eso es lo que hay, pero son puras teorías, se queda ahí. Y literalmente, si la fuerza que equivale a todo lo que es un agujero negro, obviamente es, creo que la mayor que existe en el universo, ¿no? O sea, no hay fuerza más comparada que la de un agujero negro. Pues si digamos... Pues eso es lo que sabemos hasta el momento. Nosotros, o sea, se pensara y se tomara la idea de, no sé, de averiguar qué hay dentro, cómo se podría como ejecutar. El problema es que cómo se devuelve. Si es que después... Exacto. ¿Sí me entiendes? Aparte como que ahí empieza la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, ahí pasa como el tiempo más lento, eso es como... Sí, pues tendría mucha lógica que entre en juego eso, porque como es tanta la atracción, así mismo es la velocidad. Porque al final de cuentas la gravedad es una aceleración. Entonces imagínense, es como si tuviéramos una aceleración gigantesca. Es que la misma velocidad desintegraría todo material. Sí. Por eso es que es tan complicado. Primero, es muy complejo, pero yo sé que eso, la ciencia va a estar ahí dándole a eso hasta que, no sé. Pero por eso es que se busca llegar a la velocidad de la luz. Pero primero, se requiere una fuente energética grandísima, porque para llegar a esa velocidad, imagínense la cantidad de energía que se necesita. Segundo,
que los materiales aguanten esa velocidad. Por el simple hecho de ir a esa velocidad se podría desintegrar, ¿sí? Por la simple velocidad, por más aerodinámico que esté, es tanta la velocidad, es decir, es tanta la energía, que hasta esa misma energía que se está utilizando puede destruir la misma, o sea, sí, el mismo objeto que se quiere que viaje a esa velocidad. Los cambios de velocidad deben ser prolongados, si no, no sé, el que va ahí, hasta ahí llega, ¿sí? Porque tampoco puede ser un cambio tan brusco de velocidad. Porque nos mataría, ¿sí? Un cambio muy brusco. Pero, Sería, integra ahí. sería como, no sé, como especial, si se pudiera como modificar